Esta predicación la titulé El que me envió. Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que le dice Jesucristo a todos esos religiosos que no entendieron ni comprendieron cuál era el plan y el propósito de nuestro Señor, por el cual nosotros estamos aquí en este mundo. También Él nos envió a nosotros. Y dice, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender. ¿Sí? Estamos en el mundo porque aquí es donde Dios nos necesita, donde Dios nos ha enviado. Él en su gran amor y su misericordia ya nos tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Con un plan y un propósito. De hablar, de predicar, de enseñar de su palabra. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros entendamos que nosotros no somos de este mundo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesús de Nazaret. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y todavía el mundo te tiene atrapado en sus deleites, en el afán de querer tener y hacer, pues ya no es Dios nuestro Señor el que está en primer lugar en tu vida. ¿Sí? Ya son tus propios deseos, ya son tus propios proyectos, pero no es el de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque tenemos que entender que Él ya nos tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para que viviéramos una vida sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, en la medida que nosotros entendamos que nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor, más rápido se van a acelerar los tiempos para que Dios empiece a obrar y trabajar en la vida de la iglesia. ¿Sí? Porque todos tenemos que ser parte y todos tenemos que servir de una o de otra manera para el servicio de la obra de nuestro Señor. Dice el 24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Jesús, ¿qué les hablaba? ¿Qué les enseñaba? Que las cosas que Él hacía no las hacía porque Él quería. Él las hacía porque el Padre lo había enviado a hablar, a predicar, a enseñar y a libertar al cautivo, a darle vista al ciego, a levantar al paralítico. Y mirando todos los señales y los prodigios que nuestro Señor estableció aquí en la palabra como testimonio para que nosotros lo creyéramos, ellos no lo creyeron. Sin darse cuenta que nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, también los envió con un plan y un propósito. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es ese plan y ese propósito. Si nosotros siempre estamos a la defensiva diciendo que no, que esto sí, que aquello no, siempre va a ser la barrera que va a impedir a que nuestro Señor empiece a obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. O sea, ¿nos quiere todos completos o no quiere nada? Cuando llegamos todos confundidos, todos desalentados, todos sin ánimo, pero después de un tiempo ya no debe de ser así. Tú tienes que tomar la decisión de entregarte y consagrarte para que el plan y el propósito de nuestro Señor se cumpla en tu vida y en tu familia. Si no, no va a haber otra manera, otra alternativa de cómo Dios puede obrar en la vida de la persona. Por eso nosotros debemos de entender que nosotros somos el barro y que tenemos que depositarlo en las manos del alfarero.
¿De qué te sirve que estés aquí y seas tu barro y que tú hagas lo que tú quieras? No va a traer un cambio, no va a traer una renovación, no va a traer una transformación de tu vida. Simple y sencillamente va a ser otra religión más. Dice el 25, ¿quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús, porque no sabían. Y no sabían porque estaban cegados, porque vieron las maravillas, vieron los milagros, vieron los prodigios, y nunca lo entendieron ni lo comprendieron. Por eso dice en el Evangelio de San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? No lo recibieron porque estaban en tinieblas y ellos tenían una religión, una tradición y una costumbre. Ellos no tenían una relación con nuestro Señor. ¿Sí? Porque si hubieran sido hijos de Abraham, las mismas obras de Abraham harían, les dijo Jesús. Pero ustedes tienen veneno, tienen rencor, tienen odio y todo eso que tienen, por eso quieren matarme. Sí. Hay una forma de cómo nos debemos de identificar con nuestro Señor Jesucristo, y es obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. No diciendo yo soy cristiano y sigues haciendo lo que tú quieras. Dice el 26, son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Juzgar, ¿sí? Porque el día de mañana va a venir como juez a juzgar a vivos y a muertos. Pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, siempre estuvo bajo sujeción del Padre. Y por eso él dice, no somos dos, no somos uno. Porque lo que Él me está diciendo, eso es lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo lo que yo quiero. Porque Él me envió. ¿Sí? Y me envió con un plan y un propósito. Morir a la cruz por toda la humanidad. Y con un solo sacrificio, terminar todo. Pero como el mundo no lo ha entendido ni lo ha comprendido, por eso el mundo está como está. Y es el gran problema hoy en día en el mundo entero, que cada quien hace lo que quiera. Nosotros tenemos a quien imitar, y al que tenemos que imitar se llama Jesús. Él nos sacó del reino de las tinieblas con un propósito. No para que sigas embarrándote en el lodo. No, mi amado. Nos sacó con un propósito de guardarnos en santidad. Porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Dice el 27. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. ¿Estaban dormidos? Porque tenían una religión, tenían una tradición y tenían una costumbre. Nosotros tenemos que saber que lo que nos está hablando del Padre, y Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y para que Él pueda ser nuestro Padre, nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos, siendo imitadores como su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No como nosotros queramos, porque entonces, ¿qué caso tiene que estés en la iglesia o que estemos en la iglesia y hagamos lo que queramos? Si a final de cuentas el mundo hace lo que quiere. Entonces eso no trae relevancia a tu vida, ni te va a cambiar, ni te va a renovar, ni te va a transformar, ni te va a regenerar. O sea, no esperes que Dios obre o que trabaje de esa manera. O porque estás sentado en un lugar y dices, ay, pues yo voy a tal o cual iglesia. No se trata de la iglesia, se trata de tu relación y comunión que tengas con tu Señor. Eso es lo que va a cambiar el entorno de tu vida. ¿Sí? Y solamente Él es el que tiene el poder de cambiarlo. No es el ser humano. Siempre y cuando tú hagas lo que a Él le agrada.
Y cuando tú lo hagas lo que a Él le agrada, Él va a decir de ti: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. A eso envió a Jesús, a sufrir por toda la humanidad, a ser latigado, a ser abofeteado, por tu culpa, por mi culpa y por todo el mundo. Y si nosotros no entendemos cuál es el plan del Padre por el cual envió a Jesucristo, siempre vamos a estar patinando en el mismo lugar. No va a haber crecimiento, no va a haber bendición, no va a haber renovación, no va a haber transformación. O sea, cuando Dios viene a la vida de la persona, te va transformando y la transformación te va rejuveneciendo. Cuando Él empieza a trabajar en tu vida, Él te empieza a regenerar, y regenerar es restaurar. ¿Sí? Lo que un día Satanás estaba destruyendo de tu cuerpo. Dice el 28, por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. ¿De quién aprendió Jesús? Del Padre. ¿De quién debemos de aprender nosotros? De igual manera, ¿sí? El Padre envió a su Hijo Jesús aquí a este mundo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiere la vida eterna? Obedécelo. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay salvación. Sin obediencia no hay vida eterna, mi amado. Vas a tener la eterna, pero allá en el lago de fuego. Por eso Él nos habla y le habla a la gente y a nosotros que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Esta muerte va a ser temporal, pero el día de mañana vamos a resucitar los muertos y los vivos. Y ya no vamos a morir nunca más. Unos para ir al lago de fuego y otros para estar con Jesucristo nuestro Señor. Y tú decides, porque todo es personal. Él es el que nos enseña, porque Él es nuestro maestro, y la función del maestro es enseñar, no a cualquiera. También tenemos que apartar ese punto, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? Él enseña al hambriento, al sediento. Él enseña al que toma su cruz para seguirlo. Y esa persona va a ser un discípulo en las manos de Jesús. Y es cuando va a venir el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento, para que entendamos cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos tiene aquí en este mundo. Y aquí en el 29 nos lo enseña. Dice: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Está hablando del Padre. ¿Venimos de vacaciones a este mundo? El mismo plan lo tenemos nosotros también, no en la dimensión que lo tuvo Jesús, pero también tenemos ese mismo plan y ese mismo propósito que cumplir en las manos del Padre. El Padre envió a Jesús aquí a este mundo. ¿Y a nosotros qué nos envió? ¿El chango, chita o quién? Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Dice que cuando le dijo a Jeremías: ve y predica la palabra, que no, soy niño, no digas que soy niño. ¿Sí? Yo ya te estaba entretejiendo en el vientre de tu madre con un plan y un propósito de ir y predicar lo que yo te voy a enseñar y te voy a demandar. Porque lo que Él nos enseña nos lo va a demandar el día de mañana. Por eso tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. No puedes dar tú cosas que no tienes. Lo que Dios te está enseñando y te está revelando, eso es lo que le vas a dar a tu prójimo. Y de esa forma vamos a ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Porque siempre hago lo que le agrada. Ahora la pregunta es: ¿lo que haces tú, lo haces siempre para nuestro Señor?
Porque aquí Jesús nos enseña a través de la palabra. ¿Sí? Dice, el que me envió está conmigo. ¿Sí? No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Si Jesús no hiciera lo que le agrada, pues el Padre no iba a estar con él. Y es lo mismo que yo entiendo y comprendo aquí en este mundo. Si nosotros no hacemos lo que a él le agrada, no pienses que está contigo. Porque tú vienes a un lugar donde se dice ser cristiano, donde se dice que se predica la palabra, pero tú sigues viviendo como el mundo vive. No va a estar contigo. No te va a bendecir, no te va a respaldar. No te va a sacar de los problemas, de las aflicciones o de las tormentas que vengan a tu vida. Lo primero que debes de hacer es arrepentirte de corazón, apartarte de todo lo malo, para empezar a hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sí. Porque eso fue lo que dijo Jesús a través de su palabra. ¿Sí? Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también Jesús le dijo a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo va a venir la perfección? A través de la enseñanza, a través de la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, no del hombre. Es el gran problema hoy en día en el mundo. Como esos que llamados testigos de Jehová. Esa es una doctrina de un hombre. Esta es la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos no son mitos, no es ideología, es la verdad de nuestro Rey y de nuestro Señor. Y eso cambia la circunstancia. Vayamos a Marcos capítulo 12. Y mi pregunta es, ¿quién te envió aquí a este mundo? ¿Fue tu papá, fue tu mamá o fue nuestro Señor? Ahora, ¿con qué plan y con qué propósito? Porque yo lo que he entendido a través de la palabra, que todo lo que está aquí y todo lo que hizo y todo lo que estableció es con un plan y un propósito. ¿Sí? No venimos de vacaciones. ¿Sí? Venimos a hacer su voluntad, a caminar en su verdad, a vivir en santidad, a vivir una vida plena en las manos del Hacedor de milagros. A eso venimos. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Si nosotros no entendemos eso, siempre vamos a estar en el mismo lugar. Marcos capítulo 12, versículo 29. Y esto una vez más les dice Jesús a esos religiosos, a esos que estaban llenos de demonios, de espíritus inmundos y malignos. Porque eso es lo que tiene una religión, puros demonios. No esperes que tenga Jesucristo. Esos de idólatras, santeros, brujos, hechiceros, no tienen a Jesús. De igual manera, aunque el pueblo de Israel se decía o se sentía que el Dios soberano era su Dios, pues sí, ellos tenían ese concepto, pero los hechos y el testimonio de ellos no lo reflejaba. Reflejaba lo opuesto y lo contrario. Por eso Jesús le dijo, no, ustedes si fueran padre de Abraham, las mismas obras de Abraham harían. Ustedes son del padre del diablo. Porque el diablo ha sido mentiroso desde un principio y él es el padre de la mentira. Dice el 29, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, de los pies a la cabeza. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Lo estamos cumpliendo? Esa es la pregunta. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos llevando a cabo? Como Él nos lo enseña a través de la palabra. Porque esos religiosos
O sea, afrontaban a Jesús y le preguntaban. Y esta es la respuesta de Jesucristo a esos mentirosos. Y la pregunta es, ¿nosotros sí lo estamos llevando a cabo como iglesia, como cristianos? ¿O nada más decimos de oídas que eres cristiano? Oyes y al rato se te olvidó y sigues haciendo lo que el mundo hace. Porque hay multitudes que están dentro de las, ahora sí, de las congregaciones nada más para sacar a ver ventaja. No lo hacen para darle gracias a Dios, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, no. Lo hacen para ver qué es lo que sacan. Y cuando lo obtienen, se van. Porque no son hijos de Dios, son ladrones. Porque un verdadero hijo de Dios siempre se va a establecer y va a dar fruto. Esa es la evidencia de un cristiano. Y el fruto es hablar, es predicar y enseñar. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Pero la palabra nos enseña es que no volverá vacía. Cuando nosotros hablemos la palabra y la espada del Espíritu Santo es la que los va a convencer de todo pecado y de toda maldad. Dice el 31, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. O sea, ¿sí los llevamos a cabo? ¿Sí nos compadecemos de nuestros prójimos? ¿Sí nos compadecemos de los que andan mendigando o de los de la tercera edad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer? Porque eso es lo que se va a visualizar más, ahora sí que a la luz de Jesús. Porque no lo hacen. Y no lo hacen por una sencilla razón. Si no aman a Dios, ¿cómo van a amar a su prójimo? O sea, es ilógico. Sí. Para amar a Dios sobre todas las cosas, te tienes que amar a ti mismo también. Y cuando tú te amas a ti mismo, tú vas a amar a tu prójimo. Sí. Cuando tú no te amas, es porque no amas a Dios, menos vas a amar a tu prójimo. Vas a tener compasión del que sufre. Vas a gozar con el que se goza. Vas a disfrutar con el que está disfrutando la bendición. Y siempre vamos a estar unánimes. ¿Sí? Y en vez de estar como el perro y el gato, mejor hay que preguntarle, hermano, ¿por qué te está yendo bien? Porque hay una causa por la cual Dios está trabajando en la vida de un hermano, de una familia, de un pueblo, nación. Y en vez de estar ahí pensando cosas que no debes, mejor debemos de preguntarle, hermano, ¿cómo le hace usted? Yo veo que usted va como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, las bendiciones le llegan, le alcanzan y va usted creciendo. Es lo más sencillo que podemos hacer y es lo que debemos de hacer nosotros para aprender de lo que no sabemos. Pero hasta eso se quedan como tontos. Y nosotros tenemos que preguntar lo que no sabemos. Porque no todos lo sabemos. Y si yo quiero aprender, yo tengo que preguntarle a otra persona que sabe más que mi persona. Para que en esa medida yo vaya creciendo también y aprendiendo. No que me estanque siempre en un nivel. Siempre Dios pone hombres más capaces que otros para que a través de ellos nosotros también vayamos creciendo y vayamos aprendiendo. Pero sobre todas las cosas, Dios es el centro de todas las cosas. Y ante Él es el que tenemos que sumergirnos para que Él sea quien nos revele lo que hay dentro de su palabra. Porque cuando se te revela la palabra, viene el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento de tu vida espiritual. Porque si tú nada más lees por leer, eso no te va a dar crecimiento.
¿De qué sirve que leas si no sabes lo que está dentro de lo que está leyendo? Tienes que ver que dentro de la palabra están los tesoros escondidos. Y esos tesoros que están escondidos solamente se encuentran en lo profundo. Te tienes que sumergir en el río de su presencia para que Él te lo revele y te lo enseñe y ya tú lo tomes como un hecho en tu vida y lo empieces a declarar y a decretar y a vivir una vida diferente de la que tú estabas viviendo. Venimos también a este mundo para amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la causa por la cual estamos aquí en este mundo. Él nos envió, Él te envió, a los que están en el mundo también los envió. Y la pregunta es, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Lo estamos amando sobre todas las cosas? ¿Lo estamos honrando con toda nuestra mente? ¿Lo estamos amando sobre todas las cosas? ¿Estamos siendo fieles como Él nos enseña a través de su palabra que Él es fiel? ¿O qué es lo que estamos dejando de hacer? Si tú estás dejando de hacer lo que Él nos está enseñando, es porque tú tienes una religión, una tradición y una costumbre. Y no has entendido ni comprendido cuál es el plan y el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Pero a través de la palabra Él nos va a enseñar. Él nos va a preparar y nos va a capacitar. Por eso Pablo lo entendió muy rápidamente, lo entendió todo y lo comprendió todo. Dijo, todo lo que tengo lo tengo por basura, con un solo propósito de tener a Jesús. Sí. Y así tenemos que tener ese concepto nosotros, no que el carro o la casa sea basura, no. Que estemos siempre enamorados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si tú estás enamorado de tu casa, de tu vehículo, pues ese va a ser tu Dios. Y ya no le está dando la gloria, la honra que nuestro Dios merece, porque Él es digno, no solamente de toda la gloria, de toda la honra, de todo y en todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos amándolo sobre todas las cosas? ¿Estamos yendo a predicar su palabra? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Tú qué dices ser cristiano? Que te quejas porque tienes un dolor, que porque te duele esto y ya dejaste de venir a la iglesia. ¿En quién estás confiando? ¿Qué tipo de Dios para ti es tu Rey? Él es el Dios todopoderoso. Él hace las cosas como no las sabe hacer el mundo. Dice que al que cree todo le es posible. Sí. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿Cómo está tu Dios? O para ti, ¿cómo es tu Dios? ¿Que no te puede quitar ese dolor? ¿Que no te puede dar un trabajo? O sea, ¿qué tipo de Dios tú has experimentado a través de estar en un lugar o en una congregación que se dice ser cristiana? Experimentar es una vivencia, no que te digan. Y eso es lo que tenemos que aprender a experimentar, esos tiempos gloriosos con nuestro Dios, de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque el plan y el propósito de Dios es bendecirnos y sobrebendecirnos en gran manera. ¿Qué fue lo que dijo de Abraham? Te bendeciré. Él no le pidió a nadie nada. Él dependió de nuestro Señor. Y así debemos depender nosotros de nuestro Dios. Porque Él nos enseña a través de su palabra. Dice, mío es el oro, mío es la plata, el mundo, su plenitud y todo cuanto en mí habita. ¿De qué tienes necesidad? Si Él es el doctor de doctores. Y dice la palabra, no yo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No que vino a enfermarnos. Si estás enfermo, es el pecado. ¿Sí? Y si es una prueba para que crezcas y seas más fortalecido, pues gloria a Dios. Pero si estás en el pecado, pues puede ser que de esa no salgas. Por eso es importante saber
discernir las cosas. Si es una prueba para que vayamos creciendo a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, porque la prueba te va a dar la fuerza y te va a dar la resistencia para seguir acá adelante. Te va a dar el carácter, te va a dar el temperamento, ¿sí? Para seguir adelante, no que te pase algo y no, ya se desanimó y dices, no. Es para valientes aquí el evangelio del reino, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Y si andabas ahí de valentón ahí en el mundo, ahora hazlo para Jesucristo. No lo hagas para el hombre. Así de que tenemos que entender bien lo que Él nos enseña. No hay otro mandamiento más importante. ¿Lo estamos obedeciendo? Amarlo sobre todas las cosas. ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás llevando a cabo en tu vida? ¿O qué es lo que tienes? Porque todo es visible, ¿eh? Cuando Dios está en la escena de tal familia o de tal hermano, se ve, se refleja por el fruto, no solamente por el fruto del crecimiento, sino por la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Ese es el fruto. O es la añadidura, cuando buscamos su reino y su justicia. ¿Sí? Que tenemos una relación, una comunión, que establecemos un altar. ¿Sí? Tiene que haber fruto. ¿Sí? Y se tiene que dar a la luz, porque tenemos al Padre de la luz. Vayamos a Romanos capítulo 12. Hay muchos que están en las iglesias y nada más ellos saben que son cristianos. Ni el vecino sabe. Porque le da vergüenza hablar de nuestro Señor Jesús. Ni los vecinos saben de él, que es un cristiano. Él nada más se aparta y va a la iglesia y regresa y se mete. Y solamente él sabe que es cristiano. Si es, que es. Y Jesucristo también lo sabe si es o no es. Pero un verdadero cristiano es el que arrebata. No solamente las bendiciones, arrebata almas a Satanás. Los atrae en pos de Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como cristianos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y nos habla de sacrificios vivos, no de muertos, porque en el Antiguo Testamento para la remisión y el perdón de pecados tenían que matar. Aquí no dice, no, aquí eres tú en vida. ¿Sí? Aquí te tienes que consagrar. Aquí tienes que poner tu barro en las manos del alfarero. Aquí tienes que vivir bajo sujeción y bajo autoridad. ¿Sí? Obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos. Porque en un tiempo Pablo también fue desobediente. Y tenía el conocimiento de la ley. Pero no tenía el conocimiento de Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando Dios en su momento tuvo a bien revelársele, su vida cambió. Y fue renovada y transformada de los pies a la cabeza. ¿Sí? Y por eso Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas en Jesucristo nuestro Señor. Y dice el 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Está diciendo, ¿saben qué? Nosotros no merecíamos nada. Nada de lo que hoy en día tenemos, le estaba diciendo Pablo. Es la misericordia y el amor de Dios. Por eso estamos aquí. Y por eso les ruego, dice, les ruego que ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? ¿A los animales, al mundo? No, a tu Señor, a tu Dios.
Porque cuando tú entiendes que de Él dependemos, que por Él vivimos, nos movemos y existimos, tu vida va a cambiar. Él la va a cambiar, porque Él tiene el poder. Nada más de soltar una palabra. Con una palabra basta para que todo cambie. Entonces, cuando nosotros nos ofrecemos, nosotros nos consagramos, ¿qué somos? Un sacrificio agradable. ¿Quién? A Dios. Cuando tú no entiendes que tenemos que consagrarnos, no estás haciendo nada. Pero cuando tú entiendes que tú dependes de Dios, que por Él vivimos, que por Él estamos aquí en este mundo, que por Él tenemos lo que tenemos, no te queda otra opción más que entregarte, de consagrarte para que su plan y su propósito se lleve a cabo sobre tu vida, sobre tu familia. Y cuando tú te consagras al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que su plan y su propósito se vaya cumpliendo en tu vida, esto es lo que viene a tu vida en el versículo 2. Si tú no te consagras, si tú no pones el barro en las manos de Jesús, no esperes que venga un cambio en tu vida. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 2 veces, agradable a Dios. Y ya cuando tú te consagras, a Dios le agrada, eres agradable a Dios, porque has entendido y has comprendido. Pero después viene un cambio radical a tu vida, de tu mente, dice, ¿sí? Porque si el cambio en el ser humano comienza en tu mente, si no es transformada tu mente, tú sigues siendo un odre viejo. Por eso dice, no te conformes a lo que tus ojos están viendo. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿A Jesús o estás viendo al mundo? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Porque si tú ves como acorde a lo que tus ojos ven, yo te quiero decir que ya estás mal. Y que no tiene sentido que estés perdiendo el tiempo. Pablo nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento porque los días son malos. Y cada día que Dios nos presta de vida, tenemos que aprovechar ese tiempo en una intimidad con nuestro Señor, pedirle dirección, qué es lo que debemos de hacer, ¿sí? No lo que queramos hacer, porque Él nos va a enseñar a través de los mandamientos, de su palabra, qué es lo que a Él le agrada, ¿sí? Porque si nosotros no nos consagramos a nuestro Señor, somos personas egocentristas, y el ego es el peor enemigo del ser humano. A veces no son los demonios, no son los espíritus, no, eres tú. Me dice, no, yo digo que no, y así no es. Y tú dices no y no, pero no son los demonios, eres tú. Claro que hay muchas personas que también están atormentadas por demonios. Y esas personas que están atormentadas por demonios, pues también siempre van a decir que no. Pero en muchas ocasiones no son esos espíritus inmundos y malignos, no. Es tu propia ideología. Es tu propia carne, que no se quiere someter a la voluntad del Espíritu Santo. Y la voluntad de la carne siempre va a ser enemistad contra Dios. Entonces nuestro Señor nos enseña que Él no quiere nada a medias. ¿Somos fríos o calientes? Si eres de los fríos, pues ¿qué estás haciendo en la iglesia? No que te vayas, no, que reflexiones, que tienes que ser de los calientes, de los hambrientos y sedientos de justicia, porque Dios te va a saciar. ¿Sí? ¿De qué sirve que estés aquí tibio? Si a final de cuentas nuestro Señor te va a vomitar, te va a expulsar. Es cuando comes un alimento que le cae mal a tu organismo, ¿qué hace? Lo vomita. Así también nuestro Señor lo va a hacer el día de mañana si tú no entiendes y comprendes. Y hay muchos testimonios que nos habla a través de la palabra. También el apóstol Santiago dice que una agua de fuente, un agua
Una fuente de agua no puede dar agua dulce ni agua salada. ¿La da dulce o siempre la va a dar salada? Siempre. ¿Sí? Y también nosotros siempre tenemos que hacer las cosas buenas, agradables y perfectas. Siempre. No se trata de que ahorita sí, mañana no. Es buena, agradable y perfecta. Cuando tú te consagras a Dios, es agradable a Dios. ¿Sí? Y vas a ser un instrumento en las manos de Dios y vas a ser un tormento para el reino de las tinieblas. Solamente de esa manera vamos a llegar a ese plan y ese propósito con nuestro Señor. Porque veamos cuando Pablo entendió lo que Dios le reveló. Él no necesitaba a tanta gente, como cuando iba a la iglesia de Tesalónica. Ya nomás miraban a Pablo y era cuando Pablo y Silas iban a entrarse a la ciudad. Y ya nomás miraban y ahí vienen los mismos demonios, ahí vienen estos a atormentarnos. Porque Satanás sabe quiénes somos. Si realmente eres un tormento, o sea, realmente eres un gatito. Si eres un león de la tribu de Judá, o nada más uno que dice miau, eso ni se preocupa. ¿Sí? De los que defienden la causa del evangelio del reino, donde quiera que andemos y nos encontremos, sin importar lo que pueda venir adelante, sabiendo que Dios tiene el control. Ese concepto debemos de tener nosotros siempre firme en nuestra vida. Que no dependemos de nosotros, porque no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Y si Él lo dijo, es porque eso es. No es de lo que yo piense, no es de lo que yo crea. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y eso va a cambiar tu vida. Si tú realmente conoces y reconoces que Jesús te envió a este mundo para amarlo sobre todas las cosas, no solamente para eso. Y cuando lo amamos, aprendemos cuál es el plan y el propósito. Dice la palabra, y esto es lo que Jesús les dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿El Espíritu Santo oye? ¿Qué oye? ¿O a quién oye? Oye al Padre, oye al Hijo, y lo que oye, eso es lo que nos va a hablar, eso es lo que nos va a enseñar. Y Él nos mostrará, dice, las cosas por venir. Quiere decir que si nosotros somos cristianos, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Siempre. ¿Sí? Y esa es la evidencia de que realmente podemos decir confiadamente que sí estamos haciendo lo que a nuestro Dios le agrada. Porque Él nos envió con ese plan y ese propósito. ¿Sí? De hablar, de predicar, de enseñar, de exhortar, porque ese es el verdadero problema hoy en día en el mundo y en las iglesias. Por eso nuestro Señor en el Antiguo Testamento levantó a los profetas. Por una causa, y la causa era para que los exhortara. Porque si el pueblo de Israel estuviera caminando bien, pues no era necesario, mi amado. Pero por eso levantó a profetas, para exhortarlos, que dejaran el pecado para que viniera la bendición sobre ellos. Y así también envió a Jesús y luego a sus apóstoles. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Realmente somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad? ¿O todavía te desvías al libertinaje, a la inmundicia? ¿Todavía te tiene atrapado este mundo? ¿Qué dices? No puedo. No puedes porque no tienes una relación y una comunión. No puedes porque no te alimentas de la palabra. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo.
Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En Jesús no hay religión. En Jesús hay poder para dominar, para atar, para desatar. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Dice el 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando el Espíritu Santo. Cuando tenemos esa relación y esa comunión, el Espíritu Santo es el que nos lo revela. Nos revela la palabra, nos revela el peligro. Hay mucha gente que no es sensible. Por eso el apóstol Juan decía, el que tenga oídos, que escuche lo que dice el Espíritu Santo. ¿Sí? En Apocalipsis. Porque hay muchos que tienen sus oídos tapados. Sus oídos están prestos para escuchar lo que el mundo está hablando y diciendo. Pero no está presto para escuchar la enseñanza del Evangelio del Reino. Dice el 15, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero fue el Padre a través de los profetas, después fue Jesucristo en los Evangelios y de Hechos, Apocalipsis, los apóstoles. Está hablando del Padre, está hablando de Él y está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy en día es el que mora realmente en sus hijos. ¿Sí? Él no va a morar en cochineros. Él no va a morar en casas desordenadas. No, mi amado. Somos una casa, somos un templo. Y para que more el Espíritu Santo, tiene que estar bien ordenado. Y si tú no renuncias a todo lo malo, simple y sencillamente tú te vas a quedar con esa religión y tradición y costumbre. ¿Sí? Todo lo que es del Padre es mío. Pues también es mío, porque también yo soy su hijo. Y también yo tengo el derecho legal de decirle, Padre, te pido en el nombre de Jesús, abre las puertas, las compuertas, bendice el fruto de mi trabajo. ¿Sí? Y como dice tu palabra, decirle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y lo demás le corresponde a mi Padre. Porque lo que es de mi Padre también es mío. Yo no sé si sea de ustedes, pero mío sí es. ¿Sí? Pero es a través del concepto que tú vayas entendiendo y comprendiendo la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Dice su palabra que Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con toda bendición. Él se despojó de toda deidad. Él se hizo pobre por ti, por mí, por todo el mundo entero. Para que siguiéramos nosotros igual de pobres. No, mi amado. Cuando no lo conocíamos, ok, voy de acuerdo. Pero ahora que lo conocemos, ahora sí que no a tientas, sino cara a cara, dijo Job. Ahora sí te conozco. Porque vio las maravillas, ¿no? Tenía 7 hijos y le dio otros 7. Tenía 3,000 y tantas ovejas, le dio otras 3,000 y tantas. Lo doble. Dice, pues ahora sí, todo lo que yo vivía era a tientas, pero ahora te conozco cara a cara, tal y como tú eres. Y eso es lo que nosotros debemos darnos a la tarea, conocerlo, cómo es nuestro Dios. Que nuestro Dios no es religión. Dice el 16. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Y está hablando de su muerte. ¿Sí? Y después de la ascensión que iba a subir al cielo, mi amor. Pero ese es nuestro Dios. ¿Sí? Él nos envió con un plan y un propósito. De que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo. Para ser heraldo, así como lo fue Pablo. Que en tiempo y fuera de tiempo tengamos compasión y misericordia de nuestros vecinos,
de nuestros enemigos y nos pongamos a interceder, porque el que va a cambiar la historia y el curso de la vida se llama Jesús, el Padre y su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu es el que los va a convencer de todo pecado y de toda maldad. ¿Sí? Así como un día nos convenció a nosotros que dejáramos y que todo lo que hacíamos, así también el Espíritu Santo trabaja. ¿Sí? Pero está dentro de un orden. ¿Sí? ¿Sí? No está en un desorden, no. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando. Así como dijo Jesús, hasta ahora mi Padre trabaja. También nosotros debemos de trabajar. No nomás venir aquí y ya se acabó la iglesia y me voy a hacer lo que quiera. No. Hay que cumplir. ¿Sí? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Esa es la evidencia que debe de haber en un hijo de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Qué le agrada a nuestro Señor? ¿Qué hizo Jesucristo? Él no anduvo en el pecado. Él estuvo hablándoles y exhortándoles del pecado. ¿Sí? Y viendo las maravillas, los prodigios, todos los religiosos. Y aún así, no lo creyeron. Y vamos a terminar en Mateo, capítulo 28, y dice la palabra de nuestro Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Si tú obedeces, Dios te va a capacitar. ¿Y te va a dar qué? Poder y autoridad. ¿Cómo viene el poder y la autoridad en la vida de la persona? Es a través de su Santo Espíritu, mi amado. Por eso les dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Y cuando haya descendido el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Sí. Por eso hay muchos que no tienen poder. Hablan, gritan y no acontece nada. Son palabras eficaces que estén dentro del orden de Dios y bien de la bendición de nuestro Señor. También a ti te lo dio. Si tú eres su hijo, también es para ti. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿No eres su hijo? Si tú eres su hijo, tú también tienes poder y tienes autoridad para atar todo demonio, todo espíritu inmundo, para que la bendición de nuestro Señor descienda sobre tu casa, descienda sobre tu trabajo. Dice que te dio poder, y si te dio poder, con el poder del Espíritu Santo tú puedes declarar y decretar lo que anheles en tu cuerpo. ¿Sí? Porque si tú estás pasando aflicciones, entonces ¿de qué sirve el poder? Porque con poder vamos a renovar, vamos a transformar. No solamente nuestro cuerpo, nuestra ciudad, nuestra nación. Dice el 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito estamos aquí en este mundo? ¿O cuál es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos envió aquí a esta tierra? Aquí no lo está hablando. Dice, id y hacer ¿qué? Discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú estás obedeciendo
sus mandamientos, estatutos y decretos, cosas maravillosas y poderosas van a venir sobre tu vida. Si nosotros no cumplimos lo que Él nos está ordenando el día de mañana, va a ser causa de juicio en contra de nosotros y de los que vengan detrás de nosotros. Porque la mala decisión que tome la cabeza y la ayuda idónea van a arrastrar a sus hijos. Y va a ser trágico, va a ser muy doloroso, ni quiero pensar, pero sí sé que cosas buenas no van a venir. Dice el 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cómo fue Jesús? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, enseñándoles a obedecer. Eso es lo que tenemos que hablarles, enseñar. A obedecer a nuestro Rey, a obedecer a nuestro Jesús, obedecer a lo que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Sí? ¿Qué te está hablando? ¿Que sigas dormido? ¿Que sigas haciendo lo que el mundo hace? ¿O que vayas a sacar almas del mismo infierno? Porque hay multitudes que se están yendo. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Eso de llevar un pan, pues cualquiera lo puede dar, hombre. Habla la palabra. Porque Jesús nos enseña a través de que pobre siempre va a haber aquí en este mundo. Siempre va a haber pobres. Pero la palabra no cualquiera la lleva. ¿Sí? Y no la llevan porque no son valientes, son cobardes. ¿Sí? Tenemos que ser valientes y afrontar lo que Dios nos está demandando, porque es lo más glorioso y maravilloso que le puede acontecer a un ser humano. Qué privilegio, qué honor que nuestro Dios, sin merecer nada, aquí nos tiene. ¿Oh, lo merecías? Yo no lo merecía, nada. Es más, ni la vida. No sé si tú lo merecías. Y por eso tengo esa actitud y tengo ese comportamiento para agradar a nuestro Señor en todo. ¿Cómo está caminando el mundo? Muchos con su música a todo volumen y pasan, hacen su ruidazo y todo está tranquilo. Uno no puede poner una alabanza porque van a escucharla. ¿Y qué te interesa lo que escuchen? Agrada a tu Dios. Porque Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él va a velar por tu persona, por tu familia. Él va a hacer la bendición que tú requieres aquí en este mundo. ¿De qué quieres depender? ¿De lo que te has preparado? Eso es basura. Porque ni con todo el dinero vas a ser sanado si caes en cáncer, en SIDA, en diabetes. Esas enfermedades te van a mandar al agujero. Y si tenemos al doctor de doctores, Él puede entrar en escena en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros hagamos lo que Él nos está demandando. Obedecer lo que Él nos está enseñando. Así que, mis amados, no lo tengamos por poco. Nuestro Dios no tarda en llegar, no tarda en venir. Y si tardara como quiera, como si fuera el último día, ese concepto debemos de tener nosotros bien firme. Si tardara 20, 30, 50, otro siglo, ese ya no nos corresponde. A nosotros nos corresponde estar cada día viviendo en santidad, como si fuera el primero y fuera el último. Ese concepto debe de haber en la vida del cristiano. No, pues dijeron que iba a venir en el 2000 y no vino. No, pero pues muchos dijeron que en el 1900 y pues tampoco vino. ¿A ti qué te interesa eso? A ti lo que te debe corresponder es agradarlo siempre, cada día, cada momento que te presta de vida. Y con eso vas a tener la seguridad y la certeza dónde vas a parar y dónde vas a terminar en la eternidad.
Así que mis amados, pues los invitamos a que sigan compartiendo la palabra de nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.